Con la implementación de la semana anterior, ya deberíamos tener la comunicación hacia la máquina Oracle, en el cual creamos un usuario, ¿ya? Ahora la conexión la vamos a hacer mediante la red. Por lo tanto, para conectarnos en la red, usamos el navegador y una dirección, en la cual se configura de la siguiente forma. Y les voy a poner acá el link para que lo asociemos. Cuando nos conectamos ya vía web al servidor Oracle, lo hacemos mediante nuestro navegador predeterminado y además utilizamos la dirección IP de la máquina en la cual está montada el servidor Oracle, pero además también apuntamos los puertos, ¿cierto? A los puertos 8080, que es el puerto de conexión, /APEC. Entonces esa es la ruta de conexión, por lo cual ya nos va a abrir un link de inicio de sesión, en el cual la idea es que no usemos el usuario predeterminado que se llamaba System, ¿cierto? Creamos un usuario. De hecho, al haber creado el usuario ya nos manda el mensaje de bienvenida y ya estaríamos listos, o habilitado el acceso a HTTP. ¿Ya? Estaríamos listos para empezar a trabajar sobre la máquina. Entonces nosotros vamos a ver que hay dos formas de trabajar el Oracle. A diferencia de Microsoft, que trabajaba mediante una aplicación, que era Management Studio. En cambio en Oracle podemos conectarlo mediante la interfaz web, ¿ya? El sitio web que levanta, y además por una aplicación. De las dos formas. Vamos a hacerlo de los dos tipos, con la aplicación y con el sitio web que levanta el servidor. De hecho, ni siquiera ya es necesario que el servidor lo tenga abierto, ¿cierto? Lo minimizo, lo tengo por acá. Y voy a trabajar directamente desde el cliente Windows 7 hacia el servidor Oracle. ¿Ya? ¿Qué ventajas tenía esta versión? ¿Qué características tenía la versión Express Edition 10G? ¿Qué hace la Express Edition versus lo que hace la versión 11G, que es la versión empresarial? ¿Se acuerdan que tiene diferente? Hay una restricción en la cantidad de base de datos que pueda tener, ¿cierto? En este gestor nosotros no pagamos licenciamiento, pero sí lo restringe a una base de datos. ¿Ya? Podemos tener la cantidad de registros que queramos, ¿ya? Y la cantidad de tablas que queramos dentro de la base de datos, pero siempre y cuando sea una. ¿Ya? Esa es la única restricción que tenemos por el momento. De igual forma, lo podrían ocupar en un ambiente empresarial, ¿cierto? Igual lo pueden poner en producción y esto hacerlo correr. Así que vamos a entrar al servidor, creamos una cuenta, ¿cierto? Que le hicimos la semana anterior. Así que con esa cuenta ya podríamos acceder remotamente. Ahora, para el único fin que yo ocuparía el usuario sys es para hacer un trabajo local en la máquina, ¿cierto? Entraría al Windows Server, levantaría el Oracle desde ahí con el usuario sys. Por ejemplo, si quiero crear a otro usuario, ocuparía el sys. Pero después no lo ocuparía desde la red, ¿cierto? Por seguridad. Siempre creo a otro usuario para trabajar. ¿Ya? Ahora, estamos conectados vía web. Ahora, ¿cómo lo harían mediante una aplicación? Veamos con qué aplicación nos conectaríamos. No hemos hecho nada más que conectarnos. ¿Ya? Para ello, habían varios programas, ¿cierto?, que teníamos de conexión. Hay uno que se llama Oracle XE Client, ¿ya? Pero también tenemos uno que se llama SQL Developer, ¿ya? El SQL Developer es bien sencillo de trabajar. La idea es que este programa, que está hecho en Java, esta carpeta que se llama SQL Developer, la copien en el disco C del equipo cliente. La pego en el disco C. Copio esa carpetita. Y desde ahí vamos a trabajar. ¿Ya? Entonces tengo la opción 1, que es conectarme vía web, que en la cual ya estamos, ¿cierto?, mediante la interfaz web. Y la opción 2 es con la aplicación. La opción web es más para administrar y la aplicación es más para trabajar con consulta. Esa es la diferencia una con la otra. Pero si yo lo que quiero, por ejemplo, es crear un usuario o crear una base de datos, lo puedo hacer con ambas. Pero si ya quiero hacer consultas avanzadas, por ejemplo, ocuparía la aplicación. En ese sentido, la herramienta web es un poco más sencilla. Entonces copian completa la carpeta SQL Developer al disco C del equipo cliente. Lo copian completo. La carpeta SQL Developer la abren y se van a dar cuenta que viene todo el código fuente que está en Java. Esta aplicación está hecha en Java. Tiene lógica, ¿cierto? Tiene lógica. ¿Por qué tiene que ser en Java? ¿Por qué está hecha en Java, don Alfonso?
Porque es parte de Oracle. Es parte de Oracle. Y de hecho, adivinen en qué lenguaje está programado el servidor de base de datos Oracle. Está hecho en Java. Entonces, el cliente de conexión también está hecho en Java. Tiene sentido, ¿cierto? Ahora, ¿cómo nos conectamos? En la carpeta que copiamos, ¿cierto? Dentro de la carpeta van a venir varios archivos, pero hay uno que quiero que le hagan un acceso directo. Hay un archivo que se llama SQL Developer, ¿cierto? Que ese es el ejecutable de la aplicación. Así que ese le crean un acceso directo en el escritorio del computador del cliente. Entonces, enviar a crear acceso directo. De ahí nos queda, ¿cierto?, el acceso a SQL Developer. Ahora, ¿qué ventajas tiene y qué desventaja tendrá el usar la aplicación versus el sitio web? Que la aplicación tiene que estar puesta, instalada en un equipo, ¿cierto? En cambio, la web yo la puedo usar de cualquier lugar. Yo me podría conectar desde el teléfono, ¿cierto? Desde una tablet o desde cualquier lugar del mundo a conectarme a mi servidor de base de datos, ¿cierto? Entonces, ese es el pro y contra. En cambio, la aplicación requiere estar instalada en un PC, en este caso con Windows, ¿ya? Ahora, abramos la aplicación, doble clic, ¿ya? Y nos pregunta por una ruta. Entonces tenemos que abrir esa ruta para ver si está disponible, para ver si existe. Program Files, Java, JDK. Vamos a ver si tenemos el JDK. ¿Está disponible o no? Si no está disponible, vamos a tener que instalarlo. En el archivo programa Java JDK. ¿Está o no está? Entonces, ¿qué nos falta? No tenemos el JDK. Ahora, ¿por qué necesita el JDK? Nuevamente la misma pregunta. Porque está hecho en Java, claro. Está hecho en Java. Entonces, ese es el primer. Entonces, lo que voy a tener que subir es el JDK que ya lo descargué. Si no lo tienen, yo se los paso. ¿Ya? Lo tengo descargado. Son 198 megas. Hasta las carpetas del SQL. Creo que no iba, así que se los puedo pasar. Es el JDK 8U121. De hecho, lo tengo que subir. Si no los tienen, se los paso. Por la versión, eso. ¿Qué tiene que ver la versión? Esa es toda la vida. No, que esa es toda la vida. La de 32, yo hablo de lo mismo porque se adapta a la de 32. Es que chispa de cerrar. Pues tiene que pagar su almuerzo la mañana. ¿Y tiene que pagar mi almuerzo también? Fíjense, una vez que se instala el JDK, después ustedes ejecutan el acceso directo y ya los tira directo a la carpeta, ¿cierto? Entonces les voy a pasar el JDK ahora para que vayan replicándolo. Para web no es mucho porque necesitas tener un navegador, pero JDK es para la aplicación, ¿cierto? Para el SQL Developer. Tomen, acá está. Ahí compártelo con... Cuando ya tienen el JDK, ¿cierto? Ahí puede levantar ya la aplicación. Yo la voy a cerrar para que le instalen primero JDK y lo vamos haciendo todo en conjunto. ¿Lo dejo suelto, no, cierto? Sí, va suelto. JDK. ¿Cómo? ¿No se puede hacer la migración en el programa? Es otro. Este es para... también está el SSMA para Oracle. Lo vamos a ver también. Ya. Pero el otro estaba con una persona, el otro estaba con una persona. Todavía no encuentra instancias. ¿Qué son las instancias? Son, ¿cierto? Los lugares de instalación y la base de datos que vamos a tener. Oye, o sea que no. Eso es para poner base de datos que tenía.
Claro que tenía antes. No, se está basando en este hombre. Mr. Chase. Mr. Chase. Curso de programación en Racho. En España. No sé quién está llamando a este weón. A ver si nos callamos. Hoy tampoco. Hasta ahí vamos a llegar con la instalación. Esperamos que terminen todo y hacemos la configuración. Entonces, tengo dos interfaces. Una, la interfaz web, y la otra, el SQL Developer. Puedo trabajar con las dos formas. A mí me gusta bastante la parte web porque yo lo puedo ocupar remotamente de cualquier lugar. Pero también me gusta el SQL Developer porque tiene funciones que no tiene el otro. Entonces ahí hay que ver cuál es el más adecuado. ¿Ya? Así que ahí vamos a pausar mientras para que instalen. Ya cuando se instala, ¿cierto? Ejecutan el Oracle Developer, se van a la pestaña más y generan una nueva conexión. Esta conexión es para que se guarden los datos de conexión y son los mismos datos de la conexión web. Por ejemplo, nombre de conexión, le voy a poner Oracle 1, el usuario que crearon ustedes, la contraseña y la dirección IP del servidor al que están conectados. Puerto 1521 lo dejan por defecto y XE que representa Express Edition. Listo. Y probar conexión. Entonces, pongo los datos, probar, dice que está correcto, guardo y conecto. Y lo que debería aparecer en la conexión, le van a salir los esquemas, tablas, ¿cierto? De la base de datos que trae por defecto. Que en realidad, ¿cuántas tablas tiene? Ninguna. Ninguna, porque no hemos hecho nada. Pero estamos conectados. Están los procedimientos almacenados, funciones, todo en blanco porque no se han hecho nada sobre esa base de datos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se llama esa base de datos? La base de datos tiene el mismo nombre del usuario que crearon. Por ejemplo, ¿cómo se llama su base de datos? Esa Valenzuela. La mía se llama R. Orellana, porque es el nombre del usuario. ¿Ya? ¿Bien ahí? Bien ahí. Entonces no tenemos nada, por cierto, no hay nada. Vamos a trabajar y vamos a crear una tabla desde el ambiente web y debería reflejarse en la aplicación, ¿cierto? Para que la hagamos en un momento más. El ver cómo hacemos una tabla dentro de una base de datos. La base de datos ya la conocemos. Por el ambiente web y estamos conectados por la aplicación, ¿cierto? Ambas son válidas a utilizar. Vamos a trabajar primero por el ambiente web para que creemos una tabla. La base de datos ya está. La base de datos es el nombre del usuario. ¿Ya? La base de datos es el nombre del usuario. Entonces vamos a crear tablas dentro de esa base de datos. Ahora, ¿cómo son los elementos que tiene el Oracle? Se llaman objetos. ¿Y los objetos qué pueden ser? Tablas, vistas, procedimientos, ¿cierto? Usuarios, todos los elementos que lo componen a una base de datos. De hecho, estos son los objetos, pues, ahí están. Tablas, vistas, índices, procedimientos, disparadores o trigger, etc. Entonces, tiene una cantidad bastante grande de elementos que podríamos utilizar. Ahora, vamos a trabajar en crear un nuevo objeto y ese objeto va a ser una tabla. La vamos a hacer del ambiente web de acá. Siempre recordar que la base de datos, esto no se lo olvide, es el usuario con que estás conectado. Es el nombre de la base de datos. ¿Bien, don Bastián? Nunca más se lo va a olvidar, ¿cierto? Nunca más. Entonces, crear objeto, una nueva tabla. Y vamos a ver que es bien sencillo, ¿cierto? El trabajar con el editor y con el asistente. Vamos a hacer una tabla que la hemos ocupado harto en varios ejemplos, ¿cierto? El usuario, se la tabla usuario. ¿Ya? Entonces le vamos a dar un nombre a la tabla, se va a llamar usuarios. ¿Ya? Usuario. Una de las gracias que tiene Oracle es que él trabaja todos los campos de todos los nombres y todo lo trabaja en mayúsculas. Entonces,
no es necesario que yo escriba con mayúscula, porque igual todo lo convierte en mayúscula, ¿ya? Es una lógica. Así que vamos a crear una tabla que se llama usuarios y vamos a tener 3 campos. Root, nombre, apellido, como lo hemos hecho otras veces, ¿cierto? Usu root, usu nombre y usu apellido. ¿Ya? Y luego seleccionamos el tipo de datos que vamos a tener. Y fíjense que también tiene una variedad bastante grande. Vamos a encontrarnos varchar, nos vamos a encontrar integer, ¿cierto? Nos vamos a encontrar varios tipos de campos. Vamos a usar varchar en esta ocasión. ¿Ya? Varchar. ¿Ya? El varchar que aparece disponible, como dice, varchar 2. ¿Cuál es la diferencia con el nvarchar? Y aquí tiene una gran diferencia con otros gestores de base de datos. Por ejemplo, en MySQL o en SQL Server, el máximo de caracteres que puede soportar un campo son 255. Y yo no puedo guardar un dato más largo. Ahora, el nvarchar es un punto flotante. Y cuando es punto flotante estamos hablando que es exponencial. Por ejemplo, podríamos guardar una palabra, no sé, elevado a 10. O sea, el campo y largo puede ser varios miles de millones, ¿cierto?, de registros. O de largo, de campo. Entonces lo vamos a dejar como varchar, que el varchar convencional que ocupamos, que se soporta 255, pero por ejemplo si lo que queremos registrar es mucho más que eso, elegimos nvarchar. Y el nvarchar, incluso yo podría escribir incluso un libro completo, redactarlo en un campo de nvarchar. A ese nivel. Estamos hablando que podrían ser fácilmente 1.000.000 de caracteres y guardarse. Es una buena ventaja, ¿cierto? Porque en un solo campo guarda harta información. ¿Ya? ¿Por qué se ocupa el nvarchar? La pregunta en Oracle. Porque hoy día hay un tipo de código que se ocupa bastante hoy día para identificar elementos. En los años 80 se creó una codificación que se llamaba código de barra. Codebar. Y el código de barra guardaba una cadena de número letras con cierto límite, máximo 128 caracteres. ¿Y qué pasa con el QR? El Quick Response. Hoy día con el QR yo puedo guardar hasta 10 millones de registros. Entonces, el único campo que soporta los QR es el nvarchar. Entonces, ahí está la diferencia. Yo podría guardar mucha información en un solo campo. ¿Ya? Varchar. Incluso fíjense, el varchar sencillo, ¿a qué escala me lo tira? 4.000 caracteres inmediatamente. Y es bastante amplio. Lo voy a dejar como varchar 2 todos. Aquí no me preocupo de darle largo, lo podría limitar. Y también podría preocuparme de dejarle que sea nulo o no nulo, ¿cierto? Ya. Bien. Si me faltan más columnas, le agrego otra columna para ir agrandando mi tabla. ¿Ya? ¿Bien hasta ahí o no? ¿Sí? Bien. Entonces tenemos uso root, uso nombre, uso apellido. Y nos vamos a siguiente. Ahora me pregunta, ¿cómo quiero hacer la clave primaria? Puedo dejar sin clave primaria. Dice rellenado a partir de una nueva secuencia. Rellenado a partir de una nueva secuencia se refiere cuando son auto-incrementables. Claro, auto-incrementables. Rellenado a partir de secuencia existente o sin rellenar. ¿Cómo quiero usarla? Sin rellenar. Significa que nosotros ponemos la clave primaria. Entonces pongo sin rellenar y me dice la tabla que se llama usuarios y elija cuál va a ser la clave primaria. Usurroot. Y aquí me da la posibilidad de que elija una clave compuesta. Es decir, podríamos tener una clave secundaria que se llama en la materia, ¿cierto? Cuando yo tengo 2 campos, el primer lugar es el campo que es único y dejo un campo secundario en caso que el primero no exista. Por ejemplo, sería root y matrícula. O te podría registrar con el root o la matrícula, por uno de los dos. ¿Ya? O lo podemos dejar en blanco como en este caso. ¿Ya? Entonces, uso root. Pero también puede tener una clave compuesta. O clave también llamada secundaria. Y lo bueno es que le van dando la explicación a la derecha de lo que estamos haciendo, ¿cierto? Ahí va diciendo para qué sirve, por qué lo está creando. ¿Ya? Si usásemos incrementable, recuerden, sería acá, rellenado a partir de una nueva secuencia. Y cuando lo dejamos sin rellenar es porque nosotros declaramos. Ese sería para un ID. Claro, por ejemplo, una boleta, un sistema de boleta, ¿ya? Que son autoincrementables. Siguiente. Y fíjense que también me va dando el orden en que vamos, miren, en la escala de la creación. Clave ajena, ¿qué es la clave ajena? La foreign key, ¿por cierto? Ahora, ¿tenemos clave ajena? No, porque tenemos una sola tabla. Pero si hubiésemos tenido otra tabla, aquí me aparece. Entonces, ¿qué es lo que vamos haciendo ahí?
yo tendría que ir a tabla de referencias y me aparecería la otra tabla con qué la relaciona y con qué campo. No me aparece nada porque tengo una sola tabla. Entonces, clave foránea no hay. ¿Viendo, Alfonso? ¿Sí? Y me permite dar la siguiente regla, lo que se llama integridad referencial. Que es, por ejemplo, si mi clave está relacionada con otra clave en otra tabla, no permita la supresión en cascada. Es decir, si yo elimino un dato, no se elimine en la otra tabla. Que por error lo podría hacer. O da la opción de que suprima en cascada. Es decir, si borro un registro en mi tabla 1, también se borra en la tabla 2 donde está relacionado con un campo. ¿Ya? Pero en este caso lo dejamos en blanco porque no tenemos ninguna clave foránea o clave ajena. ¿Ya? Como se le llama en la materia. Siguiente. Ahora me pregunta si voy a tener restricciones. ¿Ya? Algún tipo de restricción. No tengo ningún tipo de restricción porque eso sería, por ejemplo, una condición. ¿Ya? Si voy a restringir que solamente puede ingresar ciertos parámetros de datos, ¿ya? Por ejemplo, entre solo letras de tal tipo al campo nombre. No, quiero guardar cualquier cosa, ¿cierto? No estoy restringiendo en nada. ¿Ya? Como no tenemos restricción, terminamos. Y aparece, ¿cierto?, que se creó la tabla usuarios. ¿Y qué es el esquema? La base de datos. Aquí se le llama esquemas. Entonces tenemos un esquema que tiene el nombre del usuario con quien iniciamos sesión y la tabla. ¿Cuántas tablas puedo hacer en esta base de datos? Infinitas. Yo puedo hacer una base de datos gigantesca, claro. La única restricción es que tengo solo una base de datos. ¿Ya? Entonces ahí tengo creada la base de datos. Y le digo crear. Antes de crear, fíjense que abajo me crea el código. Antes de crear, mira. Ahí está el código. Create table, ¿cierto? El tipo de campo. Me construye la clave primaria, ¿cierto? Lo podemos trabajar tanto en vista de diseño como en datos. Listo. Y aquí está la tabla creada llamada usuarios. ¿Ven? Ya aparece. Insertémosle unos registros a la tabla para que veamos cómo se insertan. Ahora, los registros se insertan en datos. En datos. Y le digo insertar fila. Insertar fila. Y la idea es que insertemos unos 2 o 3 registros para que hagamos una consulta, ya sencilla. Inserten un root, un nombre y un apellido. Y después otro root, nombre y apellido, otro root, nombre y apellido. Unos 3 registros diferentes. Pueden poner inventar los datos, ¿cierto? Los nombres de los compañeros, ¿ya? De los que no están presentes. ¿Ya? Yo voy a insertar 3 registros. Vamos a insertar 3 registros. Tortor, ¿ya? El señor Tortor. Crear y guardar otro. El señor Tony Stark. ¿Ya? Y un tercer registro. El señor Bruce Banner. ¿Ya? Bruce Banner. ¿Quién es Bruce Banner? Hulk, ¿cierto? Y vamos a crear un cuarto más, ya. El señor 444, un homenaje, vamos a hacer. Está listo, ya. Listo. Ahí tenemos 4 registros. Entonces ahí tengo el registro Thor, Stan Lee, Tony Stark, Bruce Banner, ¿ya? Entonces tenemos nuestro registro. Ahora, vamos a hacer una mini consulta, ¿cierto? Las consultas, ya de la base de datos que crea, de la tabla de la base de datos que creamos, la podemos hacer en el editor que se llama SQL. Entonces vuelvo al inicio de la interfaz, ya aparece un editor y se va a comando SQL. Introducir comando SQL. Y le va a aparecer, ¿cierto?, la interfaz de programación como cualquier otra. Y haga la consulta SQL a la tabla. Ahí.
Una consulta sencilla. Select asterisco from usuarios punto y coma. Ah, le puse referencia. ¿Sí? Select asterisco from usuario. Voy a ver qué tiene. Ejecuto y abajo está la respuesta. Sencillito. Oye, pero no. ¿Cuánto se demoró? Piense que está en un servidor y va a ir a buscar la consulta. ¿Ya? 0,08 segundos. Es bastante rápido el Oracle, ¿cierto? Bastante rápido. Lo bueno es que usted puede guardar toda la consulta en un historial. O sea, hago una consulta, se guarda. Hago una consulta, se guarda en un historial de eventos. Por ejemplo, voy a hacer otra consulta ahora. Ya. Con una condición donde, no sé, por root sea igual a algo. Donde usu root. Fíjense los campos los dejó en mayúscula. Usu root, like, y pone un root. Vamos a ver si me devuelve la consulta. A ver, me faltó los símbolos. Entonces, hice una consulta y soy el asterisco from usuario donde uso root sea igual a 1.1 o like, ¿cierto? O los comandos que yo ocupo comúnmente. Entonces, el historial yo lo puedo ir revisando, ¿cierto? Después que ejecute la consulta y me van guardando. Entonces puedo ir viendo después, ¿hace cuánto hice la primera consulta? Hace 19 segundos, hace 37, 44, 112. Entonces tenemos un historial completo y podemos llevar un registro de qué es lo que vamos haciendo con respecto a la consulta de la base de datos. Y las podemos exportar directamente a un archivo XLS, por ejemplo. ¿Qué es lo interesante, cierto? Es completo. Puedo guardar las consultas y las puedo llamar previamente como lo que se hace con los procedimientos almacenados, ¿cierto? Que se guarda una consulta y después se llama con el comando call. Entonces yo las podría tener guardadas, la guardo, le doy un nombre, la voy a llamar por ejemplo consulta 1 y le pongo una descripción para saber cómo es. ¿Ya? Que es parecido a lo de SQL Server con los procedimientos almacenados. Guardar consulta y llamarla. Entonces cuando la necesito la ejecuto. Consulta que llama al root, por ejemplo, 1.1 y la guardo. Entonces después yo podría ver la consulta almacenada, que es muy parecido a lo que llamamos procedimiento almacenado, ¿cierto? Ahí está, consulta 1 y la tengo en pantalla. ¿Bien? ¿Bien? ¿Está fácil o no? ¿A usted que le gusta la base de datos? Sencillo, ¿cierto? Sencillo. Así que usted puede ir, explorador de objetos, es para crear elementos y puede examinar también los objetos. Ahí puedo examinar la tabla, ver la tabla que tengo. Esperan un segundo y le aparece. Tenemos una sola tabla. Ahí está la tabla de usuarios. Sí. Ahora debería aparecer en el SQL Developer, ¿cierto? Entonces, actualizo, voy a la aplicación ahora, voy a refrescar y ya está la tabla de usuario. De todas formas, igual acá yo puedo manipular, pues igual puedo insertar registro, igual puedo hacer consulta y también puedo trabajar en la edición del gestor. ¿Ya? La diferencia es que acá yo puedo generar modelos gráficos, ¿cierto? Como el editor de modelo que tiene SQL Management Studio, ¿cierto? Diseñar la base de datos. ¿Ya? Puedo aplicarlo acá. En el sentido más completo. Pero si usted quiere, igual puede insertar registro o editarlos desde acá mismo, los datos. Ahí ustedes vayan aplicando cuál les gusta más de las dos interfaces, la web o la aplicación. ¿Cuál quiere? No sé, las dos llegan a lo mismo, mira.
De hecho, si quieres hacer consultas acá, ahí está la pestaña arriba de SQL. ¿Cierto? Ahí está la conexión. Y después empezamos a hacer consultas sobre aquí mismo. Lo que me gusta más de este editor es que tiene un corrector. La interfaz web no tiene corrector, entonces tú tienes que hacer la consulta exacta. No te corrige. En cambio, acá el editor sí te va dando la sugerencia del comando. ¿Ven? Voy escribiendo y me va diciendo de qué tabla es. Esa es la diferencia. Y luego que tengo una consulta, la van ejecutando. De ahí me trae el resultado. ¿Ven? También podemos hacer consultas. Para programar es mucho más eficiente acá la aplicación. Si no eres un poco hábil con los comandos, te sale mucho más fácil acá porque te va sugiriendo qué escribir y te va autocompletando. Acá no, pues acá tú tienes que mandar el comando exacto, a lo macho alfa, ¿cierto? ¿Funciona o no funciona ahí? Aquí se hace el comando a manito. ¿Ya? Ahí está la diferencia. Entonces el mismo comando que tenía por acá, lo ejecutamos. Lo voy a pegar acá, a ver si me funciona. Ahí está. Está funcionando. ¿Qué le parece hasta el momento Oracle? ¿Está bien, cierto, como un gestor de base de datos? Bueno. Ahora, todas estas funciones que tú ves en el menú superior, las funciones avanzadas, esas no vienen incorporadas en la página web, ¿cierto? No están presentes. Por eso, si lo que quiere hacer es cosas sencillas, una consulta sencilla, crear un usuario, hágalo de la interfaz web. Pero si ya quiere hacer, por ejemplo, minería de datos, o quiere hacer operaciones de datos más avanzadas, con la aplicación. ¿Ya? Así que todo queda hacia a lo que quiera usted trabajar. Necesitan todos los monjes, ¿no? Todo el Photoshop medio gráfico. En realidad se pasa una nota. Ya. Jóvenes, lo último que vamos a hacer, ya para terminar, vamos a hacer una mini aplicación. Una aplicación rapidito en el Oracle. Es tan bueno la implementación que tiene Oracle que yo podría programar un formulario. Así como es un formulario, inserta registro y busca, lo vamos a hacer con Oracle, aquí mismo. Y tiene una aplicación web lista. ¿Ya? Así, en 3 pasos tiene una aplicación corriente, lo que usted se demoraría en otra plataforma, quizás harto tiempo. Entonces, utilizando la base de datos que tenemos, vamos a hacer una aplicación para que sea un formulario que los usuarios lo vean y se puedan insertar o buscar los registros de una forma más cómoda, ¿cierto? Por un formulario web. ¿Ya? Entonces, vamos a la interfaz web y vamos a creador de aplicaciones. Ya con esto terminamos por hoy día. La idea es que el viernes hagamos la migración, ¿cierto? Hagamos la migración de SQL Server a Oracle, como lo que estábamos haciendo con MySQL. Entonces, creador de aplicaciones, y vamos a decirle crear aplicación. Esta aplicación va a ser de tipo web. Crear aplicación. ¿Lo pillaron? Creador de aplicaciones, o sea, también está textual lo que hay que hacer, ¿cierto? Creador de aplicaciones, crear aplicación, y le vamos a dar un nombre a la aplicación. Aplicación 1. O primera aplicación, aplicación 1. Y le genera un número, ¿cierto?, para identificarla. Vamos a hacer la aplicación número 100. Y me pregunta, ¿de qué esquema la quiero sacar? Del único que tenemos, ¿cierto? De ahí va a ser la aplicación. ¿Ya? Y me pregunta, ¿quiero hacer la aplicación nueva o un modelo existente? Nueva, porque no tenemos otra. Y también me va dando un asistente de aplicación, fíjense. ¿Ya? Entonces, creo la aplicación, la voy a llamar aplicación 1, siguiente. Ahora me pregunta, ¿cómo lo quiero mostrar en pantalla? En blanco, como informe de la tabla, ¿cómo quiero hacerlo? Pantalla. Puede ser como un informe, no sé, un informe. ¿Y de qué tabla?
de la tabla usuarios. ¿Ya? Entonces, voy a hacer un informe de origen de datos, la tabla, y de qué tabla la pinché y la elijo, la única que tengo. Usuarios. ¿Bien? Listo. Siguiente. Pero me faltó agregar página, perdón. Agregó la página. Y ahora siguiente. ¿Ya? Por lo tanto, esta aplicación va a tener ¿cuántas páginas? Una. Cada página representa un formulario. ¿Ya? Yo podría hacer, por ejemplo, de varias tablas, varias páginas. Como un sitio web. Siguiente. Ahora me pregunta si quiero separar o utilizar un separador. ¿Cómo quiero hacer mi aplicación? Separador se refiere a si que voy a hacer un marco. ¿Ya? Sin ningún separador, si son muchos datos, yo prefiero poner separadores, ¿cierto? O si no, voy a tener una página gigante que va a ser infinita. Ningún separador. O un nivel de separador. Ahí usted elija. ¿Cómo quiere hacerla? Con uno, con ninguno, ya con uno. Un nivel de separadores. Siguiente. Ahora me pregunta, ¿va a copiar componentes compartidos de otra aplicación? Ocupa bastante lo que es la orientación a objetos y reutilización de código. Por lo tanto, y me pregunta si quiero sacar de otra aplicación hecha. No. Porque esta va a ser única. Pero yo la podría ocupar después esta como plantilla para hacer otras. O sea, si hago esta plantilla, después con 2 clics hago una aplicación. Siguiente. ¿Ya? Ahora me pregunta, ¿cómo va a hacer la autenticación? Es importante que la aplicación pida usuario y contraseña, ¿cierto? O si no, cualquiera podría entrar, como va a ser una plataforma web, a ver los datos. Le digo, con cuenta de base de datos. Por lo tanto, le va a pedir un usuario y contraseña. Idioma español y usar idioma primario de la aplicación. ¿A qué se refiere? A que se va a adaptar según el tipo de navegador que tenga el cliente. Si el cliente está viendo la aplicación y su navegador en inglés, la aplicación se le va a mostrar en inglés. Si lo está viendo en español, ¿ya? Entonces, autenticación, cuenta de base de datos, ¿ya? Y preferencia de idioma, usar idioma primario de la aplicación. Siguiente. Ahora, incluso me pregunta el diseño. Elija aquí un tema. ¿Cómo quiere ver su aplicación? Hay temas propuestos, se pueden agregar más plantillas. Yo ocuparé ese, me gusta el 8. ¿Ya? La idea es que ocupan temas sobrios, ¿cierto? Que no sean con colores muy impactantes que cansen la vista al estar mucho rato conectados, ¿cierto? Eso se llama interfaz de usuario. ¿Ya? Así que un color más sobrio es como lo más acertado. Voy a ocupar el 8, no es muy sobrio, pero es bonito, ¿ya? Entonces, eligen el tema. Siguiente. Y me muestra el resumen. Su aplicación, ¿cierto? Va a ser la número 100. Se va a llamar aplicación 1 y va a sacar los datos de la base de datos llamado R Orellana, incluso hasta el diseño. ¿Ya? Y me pregunta, ¿guarda esta definición como modelo para reutilizar? Yo puedo elegir que sí o que no para hacer más aplicaciones. ¿Ya? Y le digo crear. Crear. Entonces, se hace la aplicación. ¿Ya? Su aplicación va a aparecer dentro del creador de aplicaciones. Ahí está la aplicación 1. La vamos a ejecutar. La ejecuto acá y la llamamos. Ahí está en el editor, me permite ver la aplicación, ¿cierto? Y poder editarla nuevamente. En caso que usted quiera modificar los botones, va a tener botones login, va a tener botones cerrar sesión, ¿ya? Este es un editor de código. ¿Estás seguro? ¿Sí? ¿Quiere ejecutarla? Ejecutar. Ahí carga. La podemos editar o ejecutar. Ahora, aparece ya un login. Fíjense, la ruta, esta es la que tienen que darle los clientes o los usuarios. La ruta que está arriba. Esta se la mandan para que la peguen en el navegador. Por ahí van a entrar a la aplicación. Yo voy a abrir otra ventana para que la veamos. Ahí, ¿cierto? La abrí por otra ventana. Entonces me dice nombre de usuario. Es el nombre con que crearon la base de datos, la contraseña y conectar. Y miren que mágicamente cómo está la aplicación ya. O sea, ya tiene un filtro. Por ejemplo, quiero buscar Tor. Buscar y me va haciendo el filtro. O sea, tengo una aplicación básica, ¿cierto? Con un buscador. Pero podríamos hacer las 4 operaciones. Insertar, buscar, eliminar, actualizar. Y ya está lista.
Está lista. O sea, tengo una aplicación. Nosotros estamos viendo ya la aplicación corriendo, ejecutándose, y podríamos seguir insertándole más botones, insertándole más funciones, ¿cierto? Pero está la parte básica. Aquí solamente está el select insertado, ¿cierto? El buscar. Esta aplicación no graba ni elimina todavía, pero le podríamos agregar las funciones de eliminar y actualizar. Y luego se desconecta. Listo. ¿En cuántos minutos hizo la aplicación? 3 minutos. Como en 3 minutos. Y tiene una aplicación hecha en Oracle con Java a una base de datos. Le cambió la perspectiva, le cambió el mundo, ¿cierto? Ya, pues. Así que, qué bueno que conozcan el mundo Java ahora y se empiecen, y con Oracle, y empiecen a experimentar un poco ahora otros gestores, por cierto. ¿Qué le pareció a don Bastián? Sí, me gustó. ¿Le llamó la atención? Sí, también. Ahí se vuelve a conectar y la aplicación está guardada. Ver aplicaciones y ahí está. Aquí tú las puedes editar. Antes de ejecutarlas las puedes editar. Entonces yo pincho el formulario usuario y le voy agregando más botones. Por ejemplo, un botón reset, un botón desconectar. Le agrego, por ejemplo, el insertar, el borrar, etc. Validar la caja de texto. Lo vas haciendo acá. Editan los atributos. Los textos de cabecera, pie de página, todo lo vas haciendo. ¿Bien? ¿Les parece? Ya, pues. Listo, joven.